continuidad del magisterio. Mi perspectiva siempre ha sido a la escala regional y local, convencida de que los procesos tienen una expresión diferente y que existen muchas variedades que se diluyen cuando uno asume una perspectiva nacional. Esta considero que es una de mis fortalezas. Desde los años 90 hasta las fechas, he venido trabajando en una serie de diagnósticos y propuestas educativas para la entidad de Jalisco, que es la entidad donde yo vivo. Estos diagnósticos han tenido la virtud de abordar el sistema educativo en su conjunto y su problemática, pero observando también las diferencias de las microrregiones de Jalisco, que corresponden a muchas de las realidades que tenemos en este México diverso. El trabajar con diferentes niveles educativos me ha permitido tener una perspectiva de la complejidad de cada nivel. La inclusión de la educación media superior al sistema de evaluación necesita de investigadores que conozcan el nivel, y puedo decir que en mi investigación he realizado algunas indagaciones al respecto. La evaluación me ha interesado, pero sobre todo a partir de los efectos que provoca en los docentes, sobre todo en la educación superior. Esta mirada desde las implicaciones que una política puede generar puede ayudar al diseño de los lineamientos de evaluación al sector magisterial. Sé trabajar en equipo y mi actuar se rige por principios. Estoy consciente de este momento histórico que estamos viviendo, pues desde la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización Educativa de la década de los 90 no hemos vivido ninguna otra reforma. Pongo mi experiencia y mi visión para contribuir a las estrategias que el INE necesita para enfrentar los nuevos retos que la Constitución le confiere. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Chaboya. Sigue el turno a la maestra Aurora Loya, por favor. ¿Ya? ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto de estar aquí con la Comisión de Educación. En primer lugar, voy a tratar de contestar a la pregunta de la idoneidad de mi candidatura. Idóneo significa adecuado, apropiado, y considero, como ya lo dije ayer, que las 15 personas que forman las ternas son adecuadas y por tanto idóneas para tener este puesto. Ahora bien, existe otro aspecto que se refiere a la Junta de Gobierno del nuevo INE, que como órgano directivo estará obligado a trabajar y a deliberar en forma conjunta para arribar a las mejores decisiones. La Junta, considero yo, como instancia directiva, ha de combinar en los individuos que la conforman el conjunto de saberes, perspectivas y capacidades que son importantes y necesarias para llevar adelante sus funciones. En ese sentido, no puedo saber yo, sería absurdo pretenderlo, si mi candidatura es idónea o no. Mi cometido aquí es presentarme tal como soy, con lo que he hecho, y aportar en esta entrevista todos los elementos que ustedes juzguen necesarios para complementar los elementos de juicio que ya obran en su poder. Ahora bien, ¿qué papel pienso desarrollar de ser nombrada integrante de la Junta de Gobierno? El papel que yo podría jugar se encuentra relacionado con dos aspectos que se tratarán seguramente con mayor detenimiento a lo largo de esta reunión. En primer lugar, es la manera en la que yo visualizo al nuevo INE, y en segundo lugar, las características de mi perfil, que tomando en cuenta lo anterior considero aportan elementos especialmente importantes para la buena marcha de la Junta. Sobre el primer punto lo resumo en una sola frase. Con el nuevo INE, como órgano público especializado, lo veo como que tiene una función estratégica de Estado. De no ser así, de no ser un órgano estratégico y un órgano especializado, no le habrían conferido el grado de la autonomía. Señalé también el día de ayer que el nuevo INE ha de continuar realizando las tareas que ya le dieron prestigio en los 10 años de su existencia, y debe de cumplir también con las nuevas responsabilidades que se le han conferido, en especial en la materia de la evaluación de los docentes. El desafío, desde mi punto de vista, consiste en combinar estas tareas con las tareas de coordinación que también están establecidas en el artículo 3, como coordinar el Sistema Nacional de Evaluación, entre otras cosas. En el segundo punto, solamente querría comentar que mi formación como socióloga y la comprensión que he obtenido a través de mis investigaciones en el ámbito educativo, como un campo de poder, en que gravitan diversos actores sociales,
Mis análisis sobre política educativa y sobre todo mi trabajo sobre el magisterio son aspectos que han de ser tomados en cuenta. Por último, mi experiencia en la UNAM, no solamente como profesora e investigadora, sino también como miembro de muchísimos grupos, dictaminadoras, consejo universitario en momentos álgidos, etcétera. Creo que me dan una especial sensibilidad para afrontar situaciones y coyunturas que necesariamente tienen cierto grado de dificultad. Eso es todo, les agradezco mucho su atención. Gracias, doña Aurora Loyo. Escucharemos ahora a doña Silvia Schmelkes. Bueno, pues muy buenas tardes, honorables miembros de la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores. Bueno, pues lo primero que yo quería decir es que yo estoy aquí porque a mí me interesa mucho la evaluación. De hecho, el primer trabajo de investigación que yo realicé en 1970 fue de hecho una evaluación de un proyecto que se inició en la Tarahumara con el fin de atender a población indígena que no estaba teniendo acceso a las escuelas primarias regulares. Más adelante tuve la oportunidad de hacer un estudio en el estado de Puebla que pudo comparar escuelas que se ubicaban en 5 regiones educativas, en 5 regiones distintas desde el punto de vista socioeconómico, educativas también, y pudimos constatar que un título de primaria no significa lo mismo en una zona urbana de clase media que en una zona marginal o en una zona rural o en una zona indígena, pero que a pesar de eso, las escuelas de zonas rurales y de zonas indígenas que se lo proponían lograban resultados parecidos a los de la zona urbana de clase media. Entonces eso para mí fue un hallazgo muy importante en el sentido de que nuestro sistema educativo es desigual, pero desde la escuela se puede combatir esta desigualdad, y bueno, eso también fue un evento que marcó lo que yo pienso acerca de la educación. Bueno, yo también tuve la oportunidad de estar en el servicio público como Coordinadora General de Educación Intercultural y Bilingüe durante el sexenio 2001-2007, y bueno, pues ahí tuve la oportunidad de fundar esta coordinación y de generar políticas que nunca antes habían existido a nivel educativo. Una era ofrecer una educación cultural y lingüísticamente pertinente a los indígenas a todos los niveles, me tocó constituir 10 universidades interculturales, y la otra era ofrecer una educación intercultural a toda la población de manera que podamos apreciar la diversidad que tiene México. También me ha tocado tener una experiencia internacional vasta. Tuve oportunidad de representar a México ante el Centro de Investigación e Innovación Educativa de la OCDE desde 96 hasta el 2004, pero también he colaborado con la UNESCO, con UNICEF, con la OEI, con la OEA, con otros organismos internacionales. A mí me tocó participar en el equipo de transición del equipo de Vicente Fox, y dentro de ese equipo de transición, obviamente en la parte de educación, me di a la tarea de construir la propuesta para constituir el INE. En esa propuesta, desde entonces, en el año 2000 todavía, ya visualizábamos la autonomía. La propuesta fue asumida en su totalidad, con la excepción de la autonomía que apenas en este momento se está logrando. En todo este trayecto, yo tengo ya muchos años de trabajar en investigación educativa, desde 1970, pero mi principal preocupación ha sido la falta de equidad en educación. Una anécdota muy reciente, estaba yo dando clases hace 2 semanas y mis alumnos tuvieron que leer 2 asuntos. Uno, este estudio de Puebla al que me acabo de referir, y otro, el informe del INE del 2009 que se llama El Derecho a la Educación. Y mis alumnos, cuando analizaron los dos, dijeron, bueno, pero es que la realidad es exactamente la misma desde el punto de vista de la desigualdad. A lo mejor hemos avanzado, ¿no?, pero las brechas no se han cerrado. Y los más pobres siguen teniendo los menos recursos educativos, siguen teniendo también los resultados educativos más pobres. Entonces, esta es una preocupación que a mí me llega mucho, me molesta, digamos, la inequidad del sistema educativo mexicano, porque estoy convencida de que la educación es pues una de las vías legítimas para la movilidad social, y cuando esta vía se cierra, pues la sociedad se vuelve impermeable. Entonces, a mí me parece que de trabajar en el INE, a mí me gustaría poner especial atención en el asunto de la desigualdad educativa, que desde mi punto de vista es un asunto que también el INE tiene que evaluar. Por otra parte, me parece muy claro que la diversidad del país es un hecho, y es un hecho que ya está reconocido a nivel constitucional, y sin embargo en educación todavía no reconocemos esta diversidad. Tenemos currícula homogéneos, tenemos formas de formar a nuestros profesores de manera homogénea, esperamos que las escuelas se parezcan entre ellas, aunque de hecho sabemos que no lo son, no son iguales, pero tenemos que caminar hacia una educación mucho más diversificada, de manera que sea relevante y que atienda
a los intereses de los diversos grupos de población que tiene nuestro país. Y a mí también me gustaría que la evaluación tuviera esta sensibilidad frente a la diversidad, porque, como comentaba ayer, la evaluación también puede caer en el riesgo de estandarizar o de pensar que los criterios para juzgar son exactamente iguales para todos. Otro de mis temas de interés de trabajar en el INE sería trabajar este asunto de la diversidad. Bueno, me parece que la autonomía es evidentemente una oportunidad maravillosa para hacer muchas cosas que en el pasado no se han podido hacer porque el INE ha carecido de una autonomía legal. Una de las cosas que me parece más importantes es que la Junta de Gobierno será un equipo y que se puede trabajar en equipo y aprovechar su pluralidad, y la otra que dura más que un sexenio como Junta, y entonces esto puede darle una característica de política de Estado, y estas son de las cosas que yo creo que se pueden aprovechar para defender esta autonomía, para defender al INE de la injerencia de intereses externos al mismo y a la educación. Y bueno, desde luego creo que una de las cosas que tendríamos que lograr en el INE es que los resultados se utilicen. La evaluación es para algo y ese algo tenemos que empezar a enfatizar. Quizás en el pasado no se ha enfatizado tanto, se evalúa y se publica y se deja ahí la evaluación, pero creo que tenemos que pensar al mismo tiempo en qué evaluamos y para qué evaluamos y preparar ese para qué de manera que los resultados de la evaluación efectivamente sirvan para mejorar la calidad de la educación. Muchas gracias. Gracias, maestra Xmelgues. Vamos a pasar a 2 rondas de preguntas de senadores y vamos a iniciar por el senador Juan Gerardo Flores y el senador Raúl Morón. Por favor, Juan Gerardo. Muchas gracias, presidente. Nuevamente me complace y coincido con lo que ya han dicho varios colegas en rondas anteriores. Me complace ver que el Ejecutivo ha integrado estas diversas ternas con gente con amplia trayectoria, con un compromiso claro para el tema o para el objetivo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, y eso hay que destacarlo. Yo quisiera enfocarme a 2 temas que yo he detectado de alguna forma en las ponencias o en las explicaciones que nos han dado aquí otros participantes en las ternas y ustedes de alguna forma también, que tiene que ver justamente con este tema de la desigualdad educativa, que evidentemente se refleja en un desempeño distinto y que genera esta brecha que estamos viendo en nuestro país y que lastima. Y mi pregunta es, ¿cómo hacer compatible un sistema de evaluación a nivel nacional como país que reconozca las distintas particularidades tanto a nivel regional como a nivel socioeconómico? ¿Cómo hacer compatible este sistema de evaluación con un sistema de evaluación a nivel internacional que lamentablemente exige que México esté incrementando, mejorando sistemáticamente su desempeño, porque sistemáticamente los resultados me parece que no nos han favorecido en ese tipo de pruebas? Entonces, ¿cómo hacer compatible esta situación que tiene que ver con este problema de la desigualdad educativa? Y lo ato con una segunda pregunta que tiene que ver que necesariamente también me parece que siempre o en las discusiones que hemos tenido hemos hablado de un sistema de evaluación de la educación, me parece que predominantemente desde el punto de vista de la educación pública. ¿Y cómo hacer compatible también este sistema de evaluación? ¿O qué criterios tomarían ustedes, por ejemplo, para evaluar? Me enfoco en un caso muy particular que se hablaba hoy de que un problema que tenemos bastante serio es a nivel de la educación media superior o al de la educación secundaria, y en particular en el caso de la educación secundaria de carácter privado. ¿Cómo evaluar ese tipo de oferta educativa, de sistema educativo vis a vis el sistema educativo público, y qué tipo de criterios vamos a utilizar para poder
hacer las interpretaciones correctas de este tipo de evaluaciones, porque evidentemente necesitamos adoptar criterios que nos ayuden a cerrar la brecha y no a ampliarla. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador. Vamos a invitarle al señor Raúl Morón que haga su presentación de cuestionamientos. Gracias, presidente. Saludar con mucho aprecio a las integrantes de esta terna que, como aquí se ha dicho, no absolutamente han demeritado de las demás. Todos tienen excelente perfil y tienen mucha claridad también de lo que hay que hacer. Yo quiero hacer un comentario y dos preguntas. Primero, no olvidemos que la rectoría de la educación la ha tenido siempre el Estado. Siempre. Bueno, tal es el caso que descentralizaron varias funciones a los estados, pero no descentralizaron la norma, no descentralizaron la currícula. Eso se sigue generando acá. Entonces, las dificultades que tenemos con los programas de estudios, la currícula, los cambios, las reformas que han adicionado muchas cosas, no son problemas que sean atribuibles a los profesores. Son problemas de esta, a mi juicio, planeación equivocada que ha tenido la educación en este país. Entonces, eso yo quiero que quede claro aquí, porque en varios momentos, decía el senador Fidel de Médicis, se ha atribuido la responsabilidad del rezago a los maestros de México. Y si yo soy responsable y tengo la rectoría de algo, entonces yo soy responsable de los avances, de los alcances que tenga lo que tenga responsabilidad. ¿Sí? Y no son quienes operan, los que operan nada más operan. Y los maestros parecen que son una tropa de soldados que obedecen a pies juntillas la línea educativa que se estipula desde el centro. No ha habido nunca posibilidad de que los maestros participen en una discusión en forma que permita que se tome en cuenta su opinión para el diseño o rediseño del sistema educativo y del modelo que estamos poniendo en práctica. Eso lo quiero dejar sentado. Luego, lo que estamos creando en la Constitución es el Sistema Nacional de Evaluación Educativa. Es el sistema, y quien opera es el instituto, con autonomía y demás, que aquí ya se ha comentado, y el Sistema Nacional para la Evaluación de la Educación es algo más integral, pues. Yo insisto, no es nada más maestros y alumnos, es algo muy integral, y aquí en estas comparecencias ha quedado muy claro la integralidad que debe tener la evaluación. Pero me preocupa algo, con toda esta autonomía y algo que han comentado también a lo largo de estas comparecencias, ¿cómo van a vincularse las propuestas que se generen después de la investigación o el análisis que se haga de los resultados de la evaluación de todo el sistema? ¿Cómo van a vincularse con la toma de decisiones? O sea, esta es una dificultad. A lo mejor ustedes tienen mayor claridad de cómo esto puede darse. Decía nuestra compañera senadora Meli, ¿tendrá que normarse también? ¿Sí? Que sea vinculante los resultados, las sugerencias, las propuestas de la evaluación, el resultado de la evaluación para con las políticas públicas que se adopten. ¿O la evaluación para qué la vamos a querer? ¿Para qué la vamos a ocupar? Yo soy profesor de formación, me apasiona mucho este tema. Hoy, con toda franqueza, ayer he aprendido muchas cosas que había vacíos en mi formación, pero que ahora me quedan mucha claridad de las cosas. Tal es el caso que las pruebas estandarizadas, que son una dificultad, yo creo que ahora la estandarización tiene que ser con criterios mínimos, con indicadores mínimos, que permitan que efectivamente haya una identidad nacional, pero tampoco puede obstaculizarse a que haya indicadores regionales o estatales, de acuerdo a la propia conformación social, cultural de los estados y de los municipios, incluso para adicionar contenidos regionales, que tampoco, o esto también ha tenido una gran dificultad. Entonces, ¿puede darse esto? Que aparte de los indicadores generales que se observen para efecto de la evaluación y que puedan tenerlos en todo el país, en toda la República, también puede haber indicadores estatales o regionales. O sea, estas partes yo creo que es importante tenerlas precisas, pero sobre todo yo aprecio que es fundamental que el resultado de la evaluación dada por este grupo de especialistas, que seguramente van a conformar el INE, ojalá pudieran ser los 15, pues van a ser de un alto contenido, de una gran calidad. Entonces, pero ¿qué nos ganamos? ¿Sí? Si hacen muchas propuestas que no se tomen en cuenta. O sea, esto tengámoslo, porque quizás también los legisladores tengamos que ver en esto. Pero a juicio de ustedes, ¿cómo podría generarse esta empatía? Gracias, senador Morón. Vamos a
cambiar el orden. Vamos a pedir a doña Silvia Esmelecas que inicie, por favor. Bueno, respecto de lo primero está relacionado con lo segundo, ¿no? Cómo vincular estas preocupaciones con la equidad con las evaluaciones internacionales, que bueno, de alguna manera son estandarizadas para todo el mundo, y cómo pensar, bueno, con lo tercero más bien, ¿no? Cómo pensar en una posibilidad de una evaluación mucho más descentralizada y una evaluación en todo caso nacional centrada en cuestiones mínimas, ¿no? Y entonces a mí me parece que efectivamente tenemos que caminar por ahí. Nuestras evaluaciones hasta la fecha, porque la técnica evaluativa es lo que facilita, se han centrado en conocimientos memorizados. La mayor parte de nuestras evaluaciones se basan en conocimientos memorizados. Cuando uno se tiene que aprender conocimientos, entonces esos conocimientos no necesariamente le son relevantes a toda la población, pueden ser relevantes a una parte de la población, pero no a toda. Entonces, yo lo que digo es que ya la ciencia de la evaluación y la psicometría ha avanzado lo suficiente como para permitirnos no centrarnos en contenidos específicos, sino en habilidades básicas y habilidades superiores de pensamiento y en valores para la convivencia, manejando contenidos específicos para cada uno de los lugares de los que estamos hablando. Entonces, creo que pues, a mí me parece que también estos deberían de ser como las normas para ir modificando nuestros currículos, ¿no? De manera que haya contenidos mínimos y que esos contenidos mínimos enfaticen habilidades y valores y que los conocimientos específicos sean cosas que tienen mucho que ver con lo que a los alumnos les interesa, lo que les dice algo para su vida, los que tiene que ver con sus aspiraciones a futuro y lo que tiene que ver con aquello que les despierta la capacidad de asombro. Entonces, de hecho, la evaluación de PISA tiene un poco de esto, ¿verdad? O sea, la evaluación de PISA mide muchísimo más habilidades superiores de pensamiento a partir de contenidos X que la prueba de alguna manera da, pero lo importante no son los contenidos, sino la capacidad de hacer inferencias y de solucionar problemas a partir de ese contenido que la prueba presenta. Y bueno, creo que nosotros tendríamos que estar acercándonos a hacer una cosa similar, o sea, evaluar sobre mínimos, pero mínimos además que estén favoreciendo el desarrollo de habilidades básicas, la capacidad de leer, de escribir, de comunicarse por escrito, de escuchar, de hablar, ¿no? De expresarse oralmente, ¿no? La capacidad de matematizar el mundo, de problematizarlo, de utilizar las 4 operaciones y sus complejidades para solucionar problemas. Yo creo que eso es lo fundamental. Y después de saber pensar, saber tener capacidad de análisis, de síntesis, hipotetizar y lo más importante de todo, saber seguir aprendiendo, ¿no? Una de las dificultades del INE y de las evaluaciones como enlace es que están centradas en el currículum, están alineadas a currículum. Y estando alineadas a currículum es muy difícil que las evaluaciones evalúen el propio currículum, porque el currículum lo están dando por bueno, lo están dando por supuesto. Creo que tenemos que empezar a hacer ejercicios que rompan, digamos, esta dependencia del currículum dado para empezar a medir lo que parecería ser importante para el país. Entonces, nacional e internacionalmente creo que eso se tiene que hacer. Desde el punto de vista de la desigualdad educativa, pues a mí me parece que sí hay una obligación de saber qué pasa con los insumos, qué pasa con los procesos y qué pasa con los productos y cómo los estamos distribuyendo entre los diferentes sectores de población. Equidad no es lo mismo que igualdad. Igualdad es darle lo mismo a todos. Equidad es darle a cada quien lo que necesita para tener los resultados esperados. Ni siquiera igualdad estamos logrando en México porque no le estamos dando lo mismo a todos. Y creo que la evaluación tiene que relevar, digamos, esta realidad de manera cada vez más clara. El INE lo ha hecho de manera muy clara, pero hay que seguirlo diciendo, hay que insistirlo. Y bueno, ya eso me lleva a su tercera pregunta, ¿cómo vincular? Bueno, yo creo que ahí nos estaríamos adelantando un poco a la legislación secundaria, pero me parece que es muy importante que algo de eso se hable en la legislación secundaria, porque efectivamente hemos dicho muchísimo. Hemos dado muchísimas recomendaciones que se derivan de evaluaciones como las que ha hecho el INE y en alguna manera también como las que yo he mencionado, pero estas no se han utilizado, como ya lo comentábamos. Entonces, para realmente asegurar que estos resultados de la evaluación afecten política pública y modifiquen prácticas educativas, creo que sí tenemos que pensar en mecanismos no lineales, digamos, que efectivamente se le haga caso a lo que dice el INE, creo que no sería el caso, pero sí mecanismos que establezcan comisiones en donde se puedan discutir las implicaciones de estos resultados y sus relaciones con política pública. Perdón, gracias. Muchas gracias, doña Silvia. Le voy a solicitar a doña Aurora Loyo que participe.
Bueno, nos han hecho muchas preguntas, entonces vamos a tratar de responder rápido. En primer lugar, quiero comenzar diciendo que efectivamente uno de los problemas que se señalaron, incluso en la propia evaluación que hizo el INE de su vida institucional cuando cumplió 10 años, fue este tema de cómo se usan los resultados, digamos, que produce el INE y que además de ser datos, también son interpretaciones, porque el INE también hace interpretaciones acotadas y demás, pero hace interpretaciones, y digamos, el nuevo INE además va a hacer lineamientos. Entonces, digamos, el tema de cómo se va a usar lo que el INE produce, digámoslo, es realmente algo que es de sumo interés. Me parece que ahí, como se ha mencionado, digamos, ya varios investigadores lo han dicho y gente que ha participado en el INE, es una corresponsabilidad, es decir, el INE tiene que tomar las decisiones de priorizar algunos temas sobre otros temas que justamente son importantes en un momento dado para la política educativa. Y por otra parte también las instancias, digamos la Secretaría de Educación Pública, los padres de familia, incluso los medios de comunicación tienen que hacer un mucho mayor esfuerzo para poder utilizar de una manera creativa, interesante, lo que el INE está proveyendo. Entonces, en ese sentido creo que hay mucho trabajo que hacer para poder, digamos, lograr que justamente todos los recursos que se están poniendo en el INE reditúen en términos de la política educativa y por tanto de la calidad de la educación, que es lo que nos interesa, y la equidad, desde luego. Por otra parte viene el problema de cómo, digamos, ahora que se está hablando de los profesores, ¿qué son los profesores? ¿Cómo tratar el tema de la evaluación de los profesores y de la responsabilidad de los profesores dentro del sistema educativo? Yo pienso, señor senador, que efectivamente, o sea, yo creo que el Estado siempre ha tenido la rectoría del Estado, pero lo que sí ha acontecido es que, digamos, se han hecho críticas en el sentido de que también ha habido otros actores, en especial el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que en algunas etapas digamos, se ha excedido dentro de las necesarias facultades que como sindicato tiene. Yo soy una de las personas que me considero pionera, digamos, en el estudio del sindicalismo magisterial, y siempre, y esto desde hace mucho, desde antes de que se pusiera en boga, he señalado que es muy importante acotar, digamos, la acción decente, pero sin embargo soy muy defensora del sindicato. O sea, esto aparentemente es una contradicción, pero no lo es. Es decir, yo pienso que es muy importante tener un sindicato, pienso que es importante tener un sindicato en ese momento nacional, después ellos mismos podrán considerar si quieren cambiar o no, no es algo que a nosotros nos atañe, pero sí es importante, digamos, diferenciar lo que es gremial de lo que es profesional. Y me parece que es muy importante también que el sindicato vaya adquiriendo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que es el más importante, digamos, no quiero decir que es el único, pero es el más importante, todos lo sabemos, que vaya adquiriendo también, digamos, mayor interés y mayor compromiso con la parte profesional. Eso no quiere decir que vaya a tener injerencia o a transgredir lo que debe de ser como un actor importante, pero no el único, ¿sí? En ese sentido, digamos, uno de mis trabajos de los 90 fue justamente un libro que se llamó Actores Sociales y Educación, en que analice, digamos, en conjunto con otros investigadores, este asunto de cómo en el sistema educativo está el sindicato, pero también están los empresarios, también está la iglesia, también están un conjunto de actores que deben de ser tomados en cuenta necesariamente. Ahora tenemos una mucho mayor digamos, visibilidad y presencia de otras organizaciones de la sociedad civil que antes no existían, pero que en los últimos años, bueno, han tenido un digamos, florecimiento importante. Yo misma, les quiero decir, seguro ustedes ya lo vieron en la semblanza, pero bueno, lo quiero reiterar aquí, trabajé y he trabajado mucho en el Observatorio Ciudadano de la Educación, que es una especie de asociación pequeña de investigadores que hemos hecho un trabajo de análisis de la política educativa
a lo largo del tiempo, pero digamos un análisis que nos ha interesado que no se quede en el cubículo, sino que también trascienda y por tanto la hemos buscado de distintas formas que sea conocida por un público más amplio. Entonces, bueno, yo pienso que efectivamente hay que salirnos de la idea de culpar a los maestros. Yo creo que esto es algo que se ha dado en muchísimos lugares, en muchos países en distintos momentos, y que es algo que es completamente malo, nefasto para que mejore la educación. O sea, yo no creo que se trate de culpar a los maestros. Esto es la confianza justamente es algo que se requiere, y me parece que justamente una de las cuestiones que el INE necesita tener es una clara conciencia de que si no genera confianza en los actores, pues no va a lograr nada. O sea, hay que tener, los padres de familia nos tienen que tener confianza, los maestros nos tienen que tener confianza. Si no nos tienen confianza, no habrá nada bueno que podamos hacer. Hay otro tema, digamos, que es también muy importante, que es este asunto de lo que yo he pensado, pero la verdad no tengo una respuesta, y que es esta cuestión de lo nacional, lo internacional, lo regional y lo local, ¿no? Creo que en gran parte una de las cuestiones que me impide tomar una postura así, digamos, definida y tal, es que esto corresponde definirse y redefinirse ahora que se va a hacer la nueva ley, ¿no? Los cambios a la ley secundaria. Yo creo que uno de los temas que hay que revisar es el federalismo. O sea, el federalismo, tal como quedó establecido, bueno, ya han pasado muchas cosas y el tiempo histórico se ha acelerado, entonces aparentemente es poco tiempo, ¿no?, de que se firmó el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, pero el México de ese momento al México actual es muy diferente. Entonces yo creo que el tema del federalismo se tiene que revisar, y justamente, digamos, sería muy imprudente poder decir cómo se puede resolver esto en términos generales. Sin embargo, en términos de la evaluación, sí yo considero que es necesario, digamos, las pruebas PISA, por ejemplo, se tienen que seguir haciendo. Es decir, México no se puede aislar, no podemos decir no participamos en la prueba PISA o no participamos en lo que hace el laboratorio, etcétera. Es decir, hay ciertas instancias internacionales, o incluso toda la cuestión de la OCDE, en que tenemos, no nada más en términos de la prueba PISA, sino en general de las evaluaciones que hace sobre el sistema educativo, que tenemos que tomar necesariamente en cuenta. Pero también hay cuestiones que son de orden nacional. En ese sentido me parece que es adecuado que siga habiendo ciertos parámetros nacionales. Y desde luego el asunto que se ha dicho aquí, bueno, por mis colegas todos creo ahí, me parece que hay un consenso casi absoluto en el sentido de que no es posible, digamos, tampoco juzgar y sobre todo hacer que evaluaciones estandarizadas, digamos, no tomen en cuenta el contexto cuando se trata de que esas evaluaciones tengan impactos de tipo punitivo sobre algunos de los actores, ¿no? Eso sí, creo que hay gran acuerdo, al menos eso es lo que ustedes lo dirán, pero yo pienso que hay gran acuerdo en las 15 personas que estuvimos aquí de que habiendo pruebas de tipo nacional, también existen, digamos, otros elementos. Por ejemplo, en las mismas pruebas que el INE ha realizado, las pruebas Excale, que son muestrales, ahí se toman en cuenta elementos contextuales. Es decir, cuando ustedes toman una muestra, y no es el universo completo, una muestra, es decir, digamos, se gasta menos dinero y se pueden tomar elementos, digamos, de cuestionarios a los alumnos, etcétera, elementos de la escuela, tal que nos sirven en la segunda parte de lo que usted estaba preguntando, que es la interpretación, ¿sí? Es decir, los datos no son los datos nada más, sino también hay interpretación. La interpretación, claro, tiene que ser una interpretación muy cuidadosa, muy prudente, etcétera, pero digamos, la interpretación siempre
tiene que ver con esta correlación con otros aspectos y otros factores intervinientes, ¿no? Entonces, digamos, el asunto, ustedes pueden ver, y yo me podría estar otra media hora hablando de todos los tipos de evaluaciones posibles que hay distintos. Y justamente creo que una de las cuestiones que a mí me interesaba señalar es que ante esta multiplicidad de evaluaciones, que además en general son caras, el INE va a tener que tomar la decisión de qué evaluaciones va a darles prioridad. Y es ahí donde yo decía el día de ayer que me parece fundamental el tema de la coordinación, porque, digamos, el INE de manera natural va a impactar sobre las políticas de evaluación, pero lo que el INE produzca como resultados, como lineamientos, también van a tener, digamos, no van a dictar políticas, pero van a ser insumos para que en otros ámbitos, digamos, la Secretaría de Educación Pública Federal o las secretarías de los estados tomen políticas determinadas, ¿sí? Entonces, debe de haber, para que, puesto que no podemos evaluar todo, o sea, porque es imposible y además nadie lo hace, entonces tenemos que buscar que exista una digamos, especie de congruencia en términos de cuáles son nuestras prioridades. Y por eso yo decía el día de ayer que en ese sentido la coordinación, la idea de que es un órgano autónomo pero no es un órgano desvinculado, porque nosotros como INE, digamos, bueno, no nosotros sino el INE, ¿no? Pero yo me estoy tratando de asumir, porque la pregunta me lleva a eso, ¿no? De que qué haría yo, bueno, entonces el INE tendría que decidir de todas las opciones posibles cuáles son, y en ese sentido, digamos, el INE como autónomo tiene justamente que dar muchísima importancia a la coordinación. Eso creo que es un punto que a mí me parece esencial. Muchas gracias. Gracias, doña Aurora Loyo. Vamos a pedirle ahora a doña María Luisa Chaboya que intervenga. Bueno, voy a tratar de completar lo que mis compañeras han expuesto, que coincido con ambas. Estamos, yo creo que en este momento, enfrentando un nuevo esquema de evaluación para todo el país. Hasta ahorita las evaluaciones han ido mucho en estas pruebas, que es PISA, que es enlace y que es escale. Y hemos evaluado justamente lo que estas pruebas van. Yo coincido con Aurora Loyo en el sentido de que PISA es un compromiso internacional que no podemos finalmente dejarlo de lado, y además PISA nos mide otras cuestiones que tienen que ver con las competencias ni las habilidades. Enlace debe estar todavía presente, puesto que da el monitoreo de cómo están los niños conforme al currículo nacional, qué logros tienen. Escale es una prueba que finalmente podría empezar a ser utilizada con más fuerza. Pero, sin embargo, la propuesta que se hace desde la parte constitucional de crear un nuevo sistema de evaluación nos lleva a cuestionarnos si con estas pruebas que tenemos lo suficiente para evaluar lo que entraría como competencia del INE. Y mi respuesta inmediata es no. Tenemos que pensar justamente en ampliar todavía más los sistemas, los mecanismos para evaluar. Hasta ahorita tenemos evaluación de resultados, pero no estoy tan segura que si estos resultados son los que realmente convengan para tomar resultados, para tomar realmente las decisiones más fundamentales, pero todavía no tenemos elementos para evaluar los procesos, y menos aún para generar con ellos los lineamientos. Yo creo que estamos como en una oportunidad histórica de empezar desde el INE a plantear un esquema completo, más complejo de evaluación para el país, que nos dé más indicadores posibles para justamente que esta educación llegue a ser una educación de calidad. Coincido con el senador en el sentido de que sí necesitamos tener estándares nacionales mínimos. Como mexicanos lo necesitamos, y necesitamos finalmente tener esta aspiración. Bueno, para mí tendrían que ser los indicadores o las aspiraciones máximas que todos los niños mexicanos tendrían que tener. Pero sí también tenemos que reconocer que hay diferencias regionales, y también generar justamente, procesos de evaluación que nos indiquen cómo en esta región estamos y qué podemos hacer para
generar las oportunidades de que esta región pueda elevar el nivel con relación a las otras regiones del país. En ese sentido, sí necesitamos finalmente la generación de estos lineamientos, pero apoyados justamente en esta idea de mucho federalismo educativo, ¿no? Sí necesitamos que el federalismo educativo sea como el gran soporte de estos sistemas de evaluación. Porque finalmente quienes están a cargo de la educación son estos profesores, son estas escuelas, son estas zonas escolares, son estos municipios, son estos estados. Y yo creo que finalmente tenemos que establecer como una interrelación directo con ellos para que realmente podamos superar la educación de este país. Uno de los senadores hablaba de la educación privada contra la educación pública. Por fortuna en educación básica, los que imparten educación privada se tienen que sujetar a estos lineamientos generales que marca la educación pública en general. En ese sentido, ellos tendrían, el problema no está en los que sobresalen, ¿no? Los que ofrecen servicios educativos que son buenos, ¿no? Y que finalmente el problema está con aquellos que están ofreciendo servicios educativos que no cumplen los requisitos. Yo creo que aquí sí tendríamos que tener lineamientos generales que se cumplan para los que están en este país cursando educación básica. Yo creo que esta reforma integral comenzó muy bien, pero todavía esta reforma integral, a esta reforma de la educación le faltaría todavía llegar un poquito más profundamente. Creo que el INE puede aportar los elementos para llegar a una reforma más integral. Creo que lo que ha hecho el Senado, lo que ha hecho estas reformas al artículo 3 constitucional, yo creo que son un verdadero inicio. Un inicio de una verdadera transformación del país. Porque yo me pregunto, ¿los contenidos tienen que seguir siendo así? O sea, ¿tendremos que tener un currículum de educación básica como lo tenemos? ¿Tenemos que seguir teniendo este currículum de educación media como está? ¿O qué tenemos que realmente modificar en un esquema más federalizado? Es ahí donde yo creo que sin que la rectoría de la SEP tenga en sus manos el control de la educación del país, sí tenemos que pensar en esquemas cada día más descentralizados y más apoyados en el federalismo, sobre todo en este reconocimiento de que tenemos esta gran desigualdad educativa, ¿no? De que no es lo mismo estudiar en Chiapas que estudiar en Sonora, que estudiar en Jalisco, que estudiar en el propio Distrito Federal. Y en ese sentido sí tenemos que ir generando acciones y mecanismos que nos lleguen a una reforma. Quizás el momento de la reflexión pueda iniciar con este sistema de evaluación. Pero yo creo que lo deseable justamente es repensar el esquema de educación que tenemos en este país. Entonces para mí bienvenida esta primera reforma y es allí donde quiero responder realmente para qué sirve lo que se genera en evaluación. Yo creo que aquí es construir esta agenda de discusión que toca a ustedes, que toca a los representantes de las diferentes miembros de la sociedad, a las autoridades educativas. Y nosotros lo que haremos es generar justamente elementos para que esta agenda sirva como insumo para repensar la educación de nuestro país. Y también yo creo que una de las misiones del INE justamente está en combatir esta desigualdad educativa. Entonces, yo creo que las tareas son complejas, son múltiples. Creo que quienes van a estar en la Junta de Gobierno del INE tendrán demasiadas tareas encima, pero creo que todas estas tareas se enfocan y están unidas justamente en esta idea de tener una educación cada día que con igualdad de oportunidades para todos los mexicanos. Y aquí dejaré mi participación. Gracias. Gracias, doña María Luisa. Vamos a pasar al complemento de intervenciones. Serán dos, la senadora doña Estela Flores Escalera y cerrará el senador Javier Corral. Por favor. Muchas gracias, presidente.
Primero que nada, pues muy buenas tardes a todas, a todos. Quiero partir en mi participación con la felicitación a todas y a cada una de ustedes. De verdad, reconocemos en ustedes a mujeres de mucha experiencia, de mucho talento, de expertise, por supuesto, pero sobre todo algo importante de gran sensibilidad. Y creo que también esto es fundamental para el propósito que hoy aquí nos está convocando. Quiero también reconocer hoy el hecho de la visión del Ejecutivo al haber conformado estas ternas. Yo no me puedo sustraer de decir que han sido ternas muy bien estructuradas y que algo que yo especialmente quiero reconocer en mi calidad de senadora es que esté también conformada con equidad de género. Qué bueno, celebramos que estén mujeres talentosas participando en estas ternas para ocupar los integrantes e integrantes de la Junta de Gobierno del INE. De verdad, enhorabuena. Quiero decirles que además de ser integrante, por supuesto, de esta Comisión de Educación, soy presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables en este Senado. Y en ese sentido, pues voy también a hacer los comentarios en mi intervención dirigidos a ustedes. Sin duda, pues nuestro Estado, el Estado mexicano, es un Estado garantista de derechos que hemos promulgado en todo momento dentro de algunos otros elementos de derecho, pues el acceso a la educación para todos. Pero bueno, pues también nosotros en este esquema garantista queremos mejores alumnos, queremos mejores maestros, queremos mejores condiciones y para ello estamos muy ciertos que requerimos de una redimensión del sistema educativo en este país. Y por eso estamos aquí, por eso hemos apoyado la reforma educativa, por eso como comisión y como senadoras y senadores vamos a seguir trabajando en el proceso legislativo que nos corresponde en relación a seguir avanzando en este tenor. Pero hay una realidad que no podemos evadir y es que México, ya lo hemos dicho hoy en este momento con ustedes y con el resto de los aspirantes y las aspirantes, que México es un país en donde existen grandes y graves desigualdades. Creo que uno de los temas torales en cada una de las participaciones ha sido el reconocimiento en este tema de la desigualdad. Y a partir de esto es que yo quiero exponerles y centrar mi pregunta en lo siguiente. Dentro de esta nueva reforma y las atribuciones o los ejes rectores que se le confiere al INE, está en uno de ellos y me voy a referir textual, al generar y difundir información y con base en esta emitir directrices que sean relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad como factor esencial en la búsqueda de la igualdad social, lo que ya aquí se ha dicho reiteradamente. Pero yo quiero decirles que en términos generales, ¿cómo? En términos generales, por supuesto, porque aquí nos pudiéramos pasar horas. En términos generales, ¿cómo propondrían ustedes abordar este eje rector para buscar de verdad la inclusión y la igualdad social? Tenemos, por un lado, alumnos sobresalientes y por otro, alumnos con problemas de aprendizaje. Un sistema educativo que los tasa por igual, que dentro del salón de clases y dentro de todo lo que significa el sistema educativo, está tasando a estos niños por igual. Tenemos a los niños y a los jóvenes con algún tipo de discapacidad. Y tenemos también estipulado claramente en nuestra Carta Magna su derecho de acceso a la educación, pero tenemos un sistema educativo que discrimina y que excluye. Tenemos alumnos en escuelas ubicadas en sectores marginados y por otro lado tenemos alumnos en escuelas con la mejor infraestructura y con el mejor equipamiento, pero también tenemos recursos públicos limitados.
Tenemos maestros muy competitivos, muy responsables, con una gran vocación de servicio. Y por otro lado tenemos maestros que distan mucho de alcanzar este perfil. Dentro de la diversidad social y dentro de nuestro entorno actual, ¿cómo, desde su perspectiva, pudiéramos lograr consolidar desde el INE, porque me queda claro que hay muchos actores, pero desde el INE, cómo lograr consolidar un sistema educativo incluyente, justo y de calidad? Ese es mi cuestionamiento. Muchas gracias y felicidades nuevamente. Gracias, señora Flores. Don Javier Corral. Bienvenidas al Senado de la República. Yo también estoy muy contento, podría decir incluso que yo estoy feliz de escuchar a mujeres que cumplen los dos requisitos que la minuta impone para la integración de la Junta de Gobierno: capacidad y experiencia. Y realmente yo no debo dejar de reconocer que esta integración de estas ternas tiene un sentido estratégico en términos de equidad de género. Poner a competir a mujeres con mujeres es el verdadero impulso a la equidad de género. Esta se pierde cuando a veces se distribuyen las mujeres en ternas y ponen a competir en todas a hombres y mujeres. Esa sería la igualdad esencial. Pero esta terna es interesante, que esta forma de decir, bueno, hay dos ternas en donde compiten mujeres con mujeres, hay una quinta terna en donde compite una mujer con dos hombres. Así que yo estoy muy contento de saber que hay tantas mujeres tan capaces en esta estratégica labor, o para esta estratégica labor. Y ello merece un reconocimiento. Esta terna es además especial porque va para 7 años. Esta terna coloca a quien emerja de ella en posibilidades distintas en su papel en el INE. No solamente en una mayor duración, sino incluso en la posibilidad, si así lo decidieran 3 de 2, de encabezar el INE, por el mismo plazo y la perspectiva de más largo plazo que da la reforma. De ahí que a mí me interesa una respuesta o 3 respuestas con relación a este mismo enfoque. Se ha hablado de evaluar o no al magisterio, y a mí me interesarían respuestas. Una primera en el sentido de decir, ¿debe ser el INE el que evalúe a los profesores en términos de su permanencia, o para la permanencia, o para otros elementos de su carrera? Y si no debe ser el INE, ¿quién debería hacerlo? Luego, ¿qué parte de la evaluación de la educación en México debiera ser a nivel nacional? ¿Y cuál parte le debiera competir a las entidades federativas? Porque aquí hemos hablado de federalismo, incluso se ha dicho hay que revisar el federalismo. ¿Qué a lo nacional y qué a las entidades federativas? Y una tercera pregunta que tiene que ver con lo que aquí mismas ustedes han planteado es qué relación, qué coordinación, qué retos de coordinación institucional entre el Sistema Nacional de Evaluación Educativa y el Sistema de Profesionalización Docente. Están las 3 en torno de una definición, la definición de si alcanza o no, y debe alcanzar o no, la evaluación al magisterio, independientemente de todo lo demás. Y bueno, pues yo me sumo a la felicitación que ha hecho nuestra compañera senadora Flores, Hilda Flores, por su presencia esta tarde en el Senado. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Corral. Vamos a iniciar con los comentarios de doña Aurora Loyo, por favor. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Creo que son muy interesantes todo lo que se ha planteado aquí. En primer lugar, quería yo señalar que efectivamente el INE puede hacer algo
en función de la equidad, y así está marcado en la ley, pero no le corresponde, digamos, una parte muy importante que estaría en otro tipo de políticas educativas que tienen que ver, por ejemplo, con los programas para grupos vulnerables, todo un conjunto de programas específicos que no dependen del INE. Pero ¿qué es lo que el INE sí puede dar? El INE lo que genera básicamente son datos e información, y también interpretación sobre esto, ¿sí? Entonces, digamos, creo que el INE, si nos vamos a lo que ya hizo, vamos a ver que ha hecho un trabajo ya muy importante en términos de darnos la información de una forma contextualizada, de tal forma que ha destacado, si nosotros vemos estos panoramas educativos del INE, que seguramente ustedes conocen y todo, que se ha destacado justamente algo que a veces en otro tipo de presentación de datos no se presenta de manera tramposa, ¿sí? Es decir, no, se presentan, por ejemplo, resultados sin tomar en cuenta los contextos de pobreza, los contextos de la infraestructura de las escuelas, los contextos de las distintas, digamos, lenguas que existen en el país, el tema específico, digamos, de la discapacidad, por ejemplo, etcétera. Entonces, me parece que lo que el INE puede hacer es, digamos, ser muy sensible a este tema de la equidad, y en ese sentido generar los datos que ayuden a las políticas específicas tendientes a la equidad. Es decir, eso creo que tiene que ver con el primer aspecto que yo decía. Es decir, lo más importante que nosotros hacemos siempre cuando vamos a hacer una investigación, de aquí hablo más bien como investigadora, es decir, ¿qué es lo que vamos a investigar, ¿no? O sea, ¿cuáles son los indicadores que vamos a tomar en cuenta? El INE tiene la gran ventaja de que el INE genera datos, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas que no sabemos. Por ejemplo, nos falta saber mucho sobre la educación de los grupos discapacitados, ¿no? De los distintos tipos de discapacidad. Por ejemplo, si nosotros buscamos datos, vamos a encontrar pocos datos. Entonces, el INE podría generar datos en función de eso, ¿sí? El INE también, digamos, puede hacer mucho más en términos de la cuestión de la infraestructura, relacionar la infraestructura con los resultados, por ejemplo, ¿no? En fin, en todos sentidos, tener siempre como dimensión fundamental el asunto de la equidad. Ese me parece a mí, digamos, porque no creo que sea útil sobrecargar al INE con tareas que no puede cumplir. El INE sí puede cumplir, lo que estoy diciendo, no puede cumplir, digamos, en cuanto a generar directamente programas para solucionar los enormes problemas de inequidad que hay en el país. Ahora bien, me parece a mí que el asunto de evaluar el magisterio, la pregunta definitiva sería sí, es decir, hay que evaluar al magisterio. Yo pienso que en todos los países de América Latina se está yendo hacia ese lugar, hay que evaluar a los maestros, y el asunto es cómo se evalúa y qué consecuencias tiene. La evaluación, desgraciadamente, se ha estado vinculando mucho a la idea de por una parte, un pago suplementario, como sucedió en carrera magisterial, y ahora, peor aún, con la idea con la única idea, porque no es que eso sea malo, pero que no, eso no puede ser el único aspecto de la permanencia, entendida como la amenaza de que se queden con su plaza o no. Bueno, yo pienso que aquí simplemente hay que esperar a la legislación secundaria, pero desde luego hay ciertas cosas que ya marca el propio artículo 3º. Hay, digamos, los derechos de los trabajadores al servicio, digamos, de los maestros, de los docentes, tienen derechos adquiridos sobre los cuales no se puede pasar. Pero sin embargo, eso no quiere decir que no se pueda hacer nada. En primer lugar, me parece que el tema permanencia es un tema que, por ejemplo, en otros países se ha resuelto de otra manera. Si, por ejemplo, pongo un ejemplo de Chile, ¿no? Cuando un maestro, por ejemplo, sale mal en una evaluación, se le dan cursos para mejorar estas carencias que tiene, porque se evalúa para que el docente mejore, no para correrlo de inmediato, ya saliste mal en tu examen y te vas. Y también, además de eso, porque, digamos,
la labor docente, hay una docencia que es ante grupo y hay otro tipo de elementos que pueden ser de apoyo, pueden ser digamos, incluso digamos, académico-administrativos, etcétera. Entonces, digamos, creo que si bien por la parte laboral me parece sinceramente muy difícil transgredir ciertos elementos que están marcados en las leyes, ¿no? Sin embargo, se pueden digamos, ir incluyendo este tipo de evaluaciones para dos cosas. En primer lugar, para asegurar que los profesores que den clase a los niños, primero se les mejore, se les dé la posibilidad de estar mejor preparados. Si vuelven a seguir mal, etcétera, tal y cual, probablemente darles otras salidas. A los nuevos, desde luego, hacerlos ingresar a través de procedimientos establecidos, transparentes, etcétera. Y también, digamos, todo lo que es la carrera magisterial. Y en relación con eso yo quisiera señalar que una de las cuestiones que son fundamentales para dar respuesta a lo que el senador me estaba preguntando es entender que no se trata nada más de un momento, que realmente la carrera docente se inicia cuando un joven decide ingresar a una escuela para formarse como maestro. Entonces, lo que sucede, y la UNESCO, por ejemplo, acaba de hacer unos seminarios excelentes sobre ese tema de la profesión docente, lo que se ha demostrado que es útil es ver las políticas hacia docentes como un haz de políticas, es decir, varias políticas. No es una sola política, es un haz de políticas que se inicia desde el hecho de tratar de que los mejores candidatos vayan justamente algunos buenos candidatos se vayan hacia el magisterio, ¿sí? Y por otra parte, digamos que también puedan pasar a ser directores, a pasar a ser supervisores, etcétera, a través de un conjunto de normas que estén bien establecidos y que sean, digamos, consecuentes con lo que estamos queriendo obtener. Entonces, yo creo que la carrera docente debe ser vista en su conjunto. Ese es un asunto importante. Y digamos, no es que el INE se vaya a meter en todo, pero si desde el INE se tiene esa idea clara de que el tema del docente no es un tema nada más, digamos, de cómo sale en una prueba, sino es algo muchísimo más complicado lo que se tiene que hacer. Entonces, necesitamos generar datos para que estas para que estas políticas hacia los docentes se hagan de forma mejor, porque tenemos más información sobre eso, ¿sí? Entonces, el INE lo que genera básicamente es conocimiento, ¿sí? Pero tiene que ser un conocimiento relevante. Y para que sea un conocimiento relevante tenemos que entender que, por ejemplo, para las políticas, no es una sola política hacia los docentes, no es nada más la política, digamos, de ingreso, es la política de formación de docentes, es la política que tiene que ver con toda su carrera, con las distintas etapas de su vida, desde que ya tiene 10 años en la docencia, ahora pasa a ser director, ahora pasa a ser supervisor, etcétera, y las diferentes modalidades, porque no todos van a tener el mismo camino, y entonces el INE lo que puede hacer es realmente generar información para permitir que estas políticas hacia los docentes estén mejor informadas, con datos duros, y entonces, digamos, nuestros recursos se utilicen de la mejor manera posible. El tema de la equidad a mí me parece fundamental. Creo que ese es un asunto en el que nos falta mucha información todavía. Creo que una de las cuestiones primeras que tendría que hacer el INE es revisar lo que ya se ha hecho y cuáles son los datos relacionados con el tema de equidad que nos haría falta tener. Yo, como investigadora, de repente me gustaría saber, por ejemplo, yo he hecho varios trabajos sobre ese tema. Hice un trabajo evalué justamente el programa de educación para grupos vulnerables de la Secretaría de Educación Pública, y el de niños el de hijos de jornaleros agrícolas, el PRONIM, que también es un grupo extraordinariamente vulnerable. Y luego también colaboré a través de un programa de la Organización de Estados Iberoamericanos para un programa que se llama Equidad en las Ciudades,
y nosotros lo que hicimos, una colega mía, Beatriz Calvo y yo, fue un estudio sobre un programa que después se acabó en el Distrito Federal, que se llamaba Centros de Transformación Educativa, que justamente lo que quería era, digamos, proporcionar ciertos servicios educativos a la población que no ha terminado la educación básica. Era un programa interesante, también con problemas de diseño, pero ahí, digamos, en todas estas básicamente estas tres experiencias que he tenido, lo que he visto es que falta información, ¿no? De repente yo decía, ¿pero cuántos, no? O sea, ¿cuántos están? Por ejemplo, en el DF, en estos centros se buscaban a las personas discapacitadas, las que tenían problemas auditivos, los niños que habían estado en el hospital y habían abandonado la escuela, las personas de la tercera edad que no sabían leer y escribir. Y entonces, el mismo hecho de saber, ¿pero cuántos son? ¿Dónde están? Es decir, ahí nos falta mucha información. Entonces, creo que ese es el punto fundamental. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Loyo. Vamos a escuchar ahora a la maestra María Luisa Chaboya. Sí, bueno, con respecto a la primera pregunta, gracias realmente por este reconocimiento a nuestra condición de mujeres. Mujeres y además que nos estamos dedicando a la investigación educativa. Creo que claramente se marcan como dos puntos, la de generar información por un lado y por otro la de generar lineamientos. Yo creo que en ambos tiene que estar presentes justamente lo que debe cruzar a ambas atribuciones del INE es justamente este reconocimiento de que hay mucha desigualdad. Si bien la información que se genera a veces hace falta tener todavía más en detalle datos más puntuales sobre grupos vulnerables. No los tenemos, necesitamos generarlos. Y por otro lado, para hacer unos lineamientos generales, sí necesitamos fundamentarlos desde luego en este reconocimiento de la desigualdad. Con relación al magisterio, yo creo que en este momento tenemos dos cuestiones que están como juntas. Una es la creación del INE como organismo autónomo y otro es el servicio profesional docente, ¿no? Yo creo que definitivamente el magisterio, desde la parte del INE, sí es necesario que se conozca quiénes son nuestros profesores, sus trayectorias, pero el INE también nos instruye para conocer sus procesos. Y obviamente, desde la parte que en el artículo 3º está diseñado, el conocimiento del magisterio trasciende pues, desde la competencia del INE a cuestiones que tengan que ver más con la permanencia, que tiene que ver más con el servicio profesional docente. Yo creo que son como dos procesos que finalmente, si bien están como presentes, son procesos diferentes. Desde la perspectiva del INE, es indispensable para un sistema de evaluación conocer quiénes son nuestros docentes del país, ¿no? ¿Cuál es su trayectoria? ¿Qué están haciendo estos profesores? ¿Cómo realizan sus actividades? ¿Cuáles son los procesos que ellos están pues viendo con mayor dificultad en su ejercicio docente? Yo creo que toda esta información es demasiado necesaria. Pero por otro lado viene el asunto del servicio profesional docente, que ya yo creo que han sido muy cautas las precauciones con relación justamente a que evaluar para la permanencia pues es lo deseable, pero tampoco se puede lesionar los derechos que finalmente están contraídos por el sector gremial, ¿no? Yo creo que es una situación que finalmente creo que ha sido como visto y tratada con demasiada cautela, pues dado básicamente pues el problema que ahorita tenemos en este país, y que finalmente sí va a conducir a largo plazo. Yo creo que está bastante bien el tener un servicio profesional docente, era como algo necesario. Estamos en la primera fase de su implementación. Es obvio que ya en las leyes que se van a generar, pues están contemplados como aspectos que tocan a la permanencia de los profesores. Pero yo creo que al INE no le corresponde finalmente evaluar para su permanencia. Al INE le corresponde evaluar finalmente para mejorar los servicios educativos de este país. Y uno de los actores fundamentales
en este país educativos, pues es el magisterio. Y en ese sentido yo creo que sí habría que tener como la diferencia suficiente en lo que es el servicio profesional docente, que sí compete a las autoridades competentes, y otra cosa es la atribución que el INE tiene para justamente evaluar también en esta ocasión cómo está la calidad del servicio educativo en nuestro país, que incluye a los docentes. En ese sentido sí creo que usted ha sido muy cauta, se ha visto con cautela. Yo lo veo como dos cosas que, si bien en este momento aparecen unidas, son dos cosas que finalmente, desde mi perspectiva, son como diferentes, ¿no? Sobre la federalización educativa en este sistema de evaluación, yo creo que primero lo que tenemos que generar es muchos consensos, ¿no? Si vamos a evaluar al magisterio, pues tenemos primero que generar consensos con ellos, ¿no? Porque finalmente, pues carrera magisterial se ha apoyado en los resultados de enlace como para otorgar estímulos o no. Y bueno, finalmente nosotros no podemos evitar que esta decisión se tomara. Pero si nosotros queremos evaluar la calidad del país, los servicios educativos, un sistema realmente de evaluación del país, sí necesitamos tener como otro tipo como de visión y otro tipo de misión. Nuestra misión está fundamentada en generar justamente indicadores, información, procesos que nos indican cómo está esta educación de este país. Creo que esa es finalmente la atribución fundamental del INE, y ahí tiene que justamente realizar sus acciones. Yo estoy convencida de que este sistema de evaluación tiene que ser un sistema de evaluación que respete mucho el federalismo. Porque finalmente, si bien es cierto que al INE le toca hacer estos lineamientos generales, para llegar a un lineamiento general se tiene que considerar básicamente las diferentes realidades y cómo lo podemos hacer. Yo no veo otra manera y otro mecanismo que no sea más que con un ejercicio auténtico de federalismo. Es decir, si tenemos un esquema federal en este país, son las entidades federativas en donde se tendrían que ir generando estas propuestas que finalmente para evaluar esta educación del país, ¿no? Y yo creo que sí tendría que ser contemplado posteriormente como parte de las leyes que se deriven, y que a lo mejor podría el INE, en el momento en que inicie las actividades de la Junta, ir generando como alguna idea, algún tipo de información que pueda alimentar justamente cómo tendría que ir esta ley reglamentaria, ¿no? Que finalmente todavía no está hecha, ¿no? Entonces yo aquí dejaría mi participación y gracias. Gracias, doña María Luisa. Para cerrar vamos a escuchar a doña Silvia Schmelkes. Muchas gracias. Bueno, respecto de la equidad, a mí me parece que hay dos cosas que tiene que hacer el INE en este sentido, dos maneras, digamos, de atender el problema desde lo que al INE le toca. Y el primero, y lo he dicho en muchísimas ocasiones, para cada indicador de logro educativo tiene que haber un indicador de equidad correspondiente. Y se tiene que generar la información necesaria para poder decir si avanzamos en equidad respecto de cada una de las cosas. Queremos mejorar en eficiencia terminal, tenemos que estar seguros de que estamos mejorando en eficiencia terminal con zonas urbanas, con rurales, con indígenas, con no indígenas, con Chiapas y con Sonora, con población vulnerable, y que la tenemos que tener muy bien identificada. Entonces me parece que eso es una cosa que tenemos que hacer, aparejar a cada indicador de logro un indicador de equidad y poder estar generando la información e informando sobre esto de tal manera que pueda haber medidas de política que aceleren, digamos, el proceso de cierre de brechas, que es lo que de alguna manera todos queremos. Y lo mismo respecto de lo que sucede al interior de cada escuela y cada aula, ¿no? De alguna manera el INE está generando información acerca del logro escolar, del logro educativo propiamente tal, y también información de indicadores de reprobación y de deserción al interior de cada escuela. Creo que sería muy importante tener los datos al interior de cada escuela de la variación interna, por escuela, digamos, en este caso sería a nivel de muestra, ¿no? Pero tener una idea de cómo se comporta nuestro sistema educativo al interior de cada una de las escuelas. En general, se ha encontrado que las variaciones intraescolares son mayores que las interescolares.
Y entonces, bueno, ahí eso nos está indicando que hay una manera, hay discriminación al interior de la escuela, hay disuasión de inscripción o de asistencia, hay exclusión, ¿no? Finalmente la deserción es algo que se debe más a la escuela que a la decisión del individuo, y eso lo tendríamos que poder fundamentar, digamos, con datos duros y conocer mucho más a fondo para que se pueda atender mediante procesos, obviamente, de formación de docentes en servicio, ¿no? Como le hacen los maestros para ser mucho más inclusivos, para darse cuenta de cuáles son sus conductas que conducen a la exclusión o a la discriminación, y bueno, esos datos los tenemos que tener a nivel escuela. Entonces, a nivel nacional o general de indicadores y a nivel escuela me parece que lo tenemos que hacer. Hay algunas situaciones de los grupos más vulnerables, en concreto de los niños que trabajan, de los jornaleros agrícolas migrantes y de otros, que desgraciadamente no se pueden atender desde el sistema educativo solamente, ¿no? El sistema educativo tiene que estar, digamos, dispuesto a recibir a estos niños y atenderlos bien, pero el problema del trabajo infantil no lo va a resolver el sistema educativo. Sí creo que sería muy importante que desde el sistema educativo y desde el INE y desde todos los que estamos involucrados en esto, propiciemos una suerte de políticas intersectoriales que efectivamente puedan ir atendiendo las causas que la propia información educativa nos está diciendo tienen los problemas educativos. Creo que estamos llegando al momento en donde nuestras políticas tienen que ser mucho más intersectoriales, y ahí yo creo que el INE tiene una voz entre muchas otras voces que proponer y defender. Respecto de la evaluación del magisterio, ¿se debe evaluar el magisterio? Sí. Definitivamente se tiene que evaluar el magisterio. Tenemos que saber quiénes son nuestros maestros. Esa evaluación tiene que estar estrechamente vinculada a su desempeño, tiene que estar estrechamente vinculada a la posibilidad de distinguir a los buenos de los malos maestros, a que no sea lo mismo, en este momento es lo mismo ser un buen maestro que un mal maestro, y tiene que estar vinculado a la promoción, ¿no? A una diferencia salarial importante, ¿no? En la medida en que el desempeño sea mejor, pues entonces el maestro tiene que poder ganar más. Desde mi punto de vista, la evaluación del magisterio tiene que ser esencialmente formativa. Yo de la permanencia me ocuparía muchísimo después, como después de 8 años, si un maestro me ha mostrado que no tiene manera de mejorar, a pesar de todos los apoyos que le doy, a lo mejor pongo en duda su permanencia. Pero me parece que la permanencia no es el propósito central de la evaluación. El propósito central de la evaluación es un mejoramiento. El mejoramiento del maestro como persona y del maestro como profesional, que se nota en el mejoramiento de su práctica docente y con eso de los logros educativos de sus estudiantes. Entonces, hay un propósito formativo, si no, ¿para qué evaluamos? ¿Verdad? Simple y sencillamente para castigar o para pedir cuentas, como de hecho lo hemos venido haciendo, o evaluamos para de veras mejorar. Entonces, me parece que el énfasis tiene que estar en el mejoramiento. Cuando a mí me tocó elaborar inicialmente el proyecto del INE, elaboramos un código de ética del INE en aquel entonces, y el código de ética tenía 2 principios. No va a ser evaluaciones de alto impacto, y no se podrán utilizar los resultados de la evaluación para dañar a ninguna persona ni a ninguna escuela en lo particular. Entonces, a mí me cuesta trabajo, en este momento, después de haber definido, digamos, ese código de ética para el primer INE, decir que en este momento tenemos que hacer evaluaciones de alto impacto que tengan repercusiones sobre personas, ¿no? Me parece que no es el papel del INE. En ese sentido estoy enteramente de acuerdo con María Luisa. Creo que al INE le corresponde un trabajo mucho más de evaluación formativa y un trabajo muy cercano, digamos, a indicarle al patrón, que en este caso es la SEP, cómo tendría en todo caso que evaluar, o sea, con qué tipo de batería de instrumentos, ¿no? Como bien decía Aurora, tendría que evaluar a los maestros desde este punto de vista. Creo que a los maestros se les tienen que dar muchísimas oportunidades de mejorar, y estoy segura que un 99% de los maestros, teniendo las oportunidades, va a mejorar. Estoy absolutamente segura. El problema es que no tienen las oportunidades, que nuestros sistemas de formación inicial y de formación continua son bastante deficientes. Entonces, bueno, pues eso tendría también que corregirse de manera que estos resultados puedan tener una repercusión en su mejoramiento. O sea, en términos generales, mi respuesta es: ojalá no tuviera repercusiones individuales la evaluación que hace el INE, porque creo que además lo metería en un torbellino que le restaría credibilidad, ¿no? Pero si ha de hacer una evaluación del magisterio, que esa evaluación sea una evaluación de naturaleza 100% formativa. ¿Qué le toca al país y qué le toca a las entidades? A mí me parece que lo que le toca hacer al INE es fortalecer la capacidad de las entidades y de las zonas escolares de ir haciendo su propia evaluación. Esa es, yo creo, que una de las funciones del INE. Me parece que con el tiempo tendríamos que estar esperando
que lo que hace el INE se refiere a lo nacional, se refiere a estos mínimos de lo que hemos hablado, y lo que verdaderamente alimenta el proceso de mejoramiento cotidiano se haga desde las zonas escolares, desde las escuelas y desde las propias entidades. Pero es un proceso en el tiempo. En este momento no lo podemos proponer porque no tenemos la misma capacidad instalada ni en todas las entidades y mucho menos en todas las zonas escolares. Pero creo que un proyecto de largo plazo, el más importante que puede tener el país, es ese: fortalecer las capacidades de las zonas escolares y de las entidades federativas para dirigir su propia educación y desde luego para hacer su propia evaluación. Y en lo de evaluación yo creo que el INE tiene una función muy importante a cumplir, y creo que de esta manera el INE apoya a la construcción de este federalismo que todos deseamos. Y bueno, creo que ya con eso respondí. Gracias. Doña Silvia, muchas gracias. Nos toca ya la parte final de la sesión. Considero que podemos celebrar que el Ejecutivo nos ha mandado 5 ternas espléndidas, con grandes hombres y mujeres con sólidas trayectorias, que tienen varias pruebas acreditadas. Primero, la de la integridad; segundo, la de la competencia; tercero, la de la credibilidad, tanto entre sus pares académicos como en la propia sociedad; cuarto, la de gestión, porque muchos de ellos han conducido misiones de investigación y de educación en su momento, y que también tienen un quinto, una visión integral sobre lo que es el tema de la educación. Muchísimas gracias por su valor, por sus contribuciones, y ahora el reto va a ser procesar todo esto para elaborar los dictámenes y turnarlos en la próxima semana a la sesión plenaria. A todos los senadores que nos han acompañado y en particular a nuestras extraordinarias personas nominadas, muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias.